Bienvenidos a un nuevo devocional, el cual encontramos en Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14. Es una parábola muy conocida, la del fariseo y el publicano, y dice así la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se culpaba y se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Me llamó la atención, queridos amigos y hermanos, las primeras palabras, dirigida, dice, a los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Esto es, en fin, a mí me ha llamado la atención y por eso quería compartirlo, porque a veces leemos la palabra muchas veces, los mismos versículos, a veces a poco tiempo volvemos a leerlo y siempre aparece algo, resalta algo diferente, ¿no? Y a mí me ha resaltado precisamente que se dirigía a los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esto podemos calcular los años que lleva escrito, pero estamos en el 2024 y parece que es una lectura muy, muy actual. Porque lamentablemente todavía tenemos que considerarnos a nosotros mismos antes de señalar a otros. Hay una expresión que a mí me llamó mucho la atención, que dice que cuando señalas con un dedo, no te olvides que hay 3 que señalan a ti. Y eso es muy importante. Es una ilustración simple, pero creo que una breve y buena aplicación. Después de leer cómo este hombre oró, nos dice cómo oraba el publicano, el recaudador de impuestos. Y hay este último versículo que he leído, el versículo 14, que en Reina Valera es más cortito: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otra versión dice: cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya le había perdonado. Pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. ¿Dónde nos apuntamos? Vamos a reflexionar. No sé si este día te dará para reflexionar en esto, pero está grabado, de manera que lo puedes ver en otro momento. Y yo te recomiendo que reflexionemos acerca de esta enseñanza, acerca de esta palabra. Y que no seamos, sobre todo, confiados en nosotros mismos como justos y menospreciando a los demás. Que Dios obre en tu vida, que Dios obre en mi vida. Que los 3 dedos me señalan a mí cuando te marco a ti.
Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima.